De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea Nacional, además doctor en Derecho. Gracias, Jesús María. Gracias por la invitación, hermano. Jesús María, bueno, lo que estamos ahorita en esta situación, el problema del revocatorio, ¿no? Es decir, las medidas que ha tomado el TCJ y qué es para ti pues esa sentencia que ha dado el TCJ en cuanto a los 20% por cada estado. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? Para entrar en materia de una vez. Claro, de una vez. Mira, considero esa sentencia muy criticable. Ya como salió publicado su texto, es realmente en su argumentación muy delicada, sobre todo porque hay uno de los argumentos en los que se dice que el exigir ese 20% por estado, de forma que no basta el 20% nacional, puede contribuir a evitar que se pretenda activar el referendo revocatorio para fines distintos a los establecidos en la Constitución. Esto es muy delicado porque, digamos, de alguna manera la sala electoral confiesa que por estas razones políticas de alguna forma dificultar, pues efectivamente dificultar la activación del referendo, se está valorando la intención de los ciudadanos al ejercer sus derechos. Esto es una tendencia totalitaria muy delicada porque cada ciudadano pues tendrá sus motivos para ejercer sus derechos. Eso forma parte del fuero interno de cada cual. Pero además, ya desde ¿Pero tú crees que eso ponga en peligro la institucionalidad democrática del país? Sí, pienso que, digamos, es criticable desde el punto de vista constitucional porque el artículo 72 es muy claro cuando dice que el 20% de electores se refiere a la circunscripción correspondiente, no dice las circunscripciones, la circunscripción correspondiente, que es la circunscripción en la cual el funcionario fue electo. Además que esto se relaciona con los fundamentos mismos de la revocatoria del mandato. ¿Qué implica la revocación del mandato? Que se revoca el mandato que el pueblo otorgó, es decir, el pueblo que elige es el pueblo que revoca. Y en medio de ese proceso hay un momento en el que se debe cumplir con la iniciativa del 20%. ¿Quién debe cumplir con esa iniciativa del 20%? El mismo cuerpo electoral, no los mismos electores, evidentemente que son cambiantes, que se abstienen en algún proceso, participan en otros, pero el cuerpo electoral es el mismo. El que elige al funcionario son esos mismos ciudadanos los que pueden, en ese porcentaje del 20%, activar el referendo revocatorio y luego participar en la revocatoria del mandato. Entonces, de una manera artificial, se construye una duda que no existe y pretende la sala electoral no realmente interpretar, sino restringir la eficacia del mecanismo constitucional y las posibilidades de su activación. Dice también la sentencia que esta interpretación de que debe hacerse 20% por Estado, que en realidad es una modificación de la Constitución, puede contribuir a garantizar la estabilidad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, garantizaría la estabilidad porque es más difícil activar el revocatorio, pero resulta que esa materia es una materia reservada al constituyente. Ese debate ya se dio. Tal vez solo a terminar con esta idea, o sea que ese debate sobre la valoración del principio de estabilidad, el principio de participación, ese debate ya se dio en 1999 y allí se examinó cuál era el porcentaje que debía exigirse para garantizar la estabilidad. Originalmente el presidente Chávez había planteado un porcentaje menor para facilitar incluso la activación del revocatorio y se decidió que 20% era razonable en aras de la estabilidad. Ese debate se cerró ya y solamente el constituyente podría retomar una discusión así. El 20% a nivel de toda la circunscripción. De acuerdo con la sentencia tiene que ser en cada estado y de acuerdo con la Constitución es a nivel nacional, como se hizo en el 2004. En el 2004 se consideró la votación nacional, no se exigía cumplirlo en cada uno de los estados. Hubo incluso algunos estados en los cuales no se llegó en aquel momento al 20%. Bueno, en todo caso, la última palabra la tiene el TCJ, ¿no? Que como ente supremo de decisión. Hay un tema ahí en ese sentido a evaluar y es que realmente esta materia, como es interpretación constitucional en el fondo, ni siquiera le correspondía a la sala electoral. Es un tema que está ahí pues sobre la mesa, que realmente no le tocaba a la sala electoral. ¿Y qué habría que hacer? Pues ahí eventualmente podría intervenir la sala constitucional, pero el problema es que estamos viendo sentencias, sobre todo en este año, sumamente restrictivas en cuanto al ejercicio de los derechos políticos y en cuanto al reconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Entonces, no es mucho lo que se puede esperar de una intervención de la sala constitucional, lamentablemente. Sí, ¿pero tú crees que se viola la Constitución? Sí, se viola la Constitución, claro. ¿Y qué hacer? Mira, yo ¿Quién pienso decide que, en todo caso? Sí, en todo caso pareciera que lo que se está planteando pues es que los ciudadanos acudan a estas jornadas y puede ser que el asunto pues no llegue el conflicto a mayores. Si es que se llega al 20% en todos los estados, pues el asunto quedó un precedente negativo, pero se cumplió el requisito en todo caso y entonces la controversia habría quedado como de lado, ¿no?
Si por alguna razón no se llega a ese 20% en todos los estados, pero es una votación nacional masiva, entonces ahí, es decir, hay unos escenarios ahí que están por cumplirse, pero que en todo caso me parece hay que dejar claro desde mi punto de vista que esa sentencia es gravemente inconstitucional. En la situación en la que se encuentra ahorita la Asamblea Nacional en desacato, pues, de acuerdo también a la sentencia del TCJ, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Ese tema del desacato yo creo que es importante verlo globalmente en el sentido de considerar cómo durante 6 meses la Asamblea mantuvo desincorporados a los diputados de Amazonas. Ellos vienen a reincorporarse el 28 de julio. Y la evaluación de esos 6 meses, de cómo actuó la Sala Constitucional y el Poder Ejecutivo en ese tiempo, nos puede dar una medición apropiada de la actuación de los poderes públicos. Durante esos meses sabemos que la Sala Constitucional de manera sistemática anuló casi todas las leyes y todos los actos de la Asamblea. Solamente una ley se pudo promulgar, que es la ley sobre intersección de comunicaciones telefónicas en las cárceles. Pero en lo demás, la Sala Constitucional en sentencia el 1 de marzo redujo los poderes de investigación de la Asamblea. Luego también se redujo la posibilidad de legislar con autonomía cuando hay que valorar, digamos, implicaciones económicas de las leyes. Y al final, pues, condujo a ese bloqueo, un bloqueo contra la Asamblea Nacional. En ese contexto se produce la reincorporación y hay una controversia al respecto planteada. Yo pienso en todo caso que incluso quienes puedan estar de acuerdo con esa medida cautelar de la Sala Electoral que suspendió a esos diputados, deberán entender que es absolutamente inaceptable que con ese alegato del desacato se elimine un poder del Estado, porque en la práctica se quiere eliminar a la Asamblea Nacional o sustituirla, ¿no? Como ahora ocurre con la última sentencia sobre el presupuesto, implica pretender sustituirla por la Sala Constitucional, que es la que va a controlar el decreto ley de presupuesto, cuando la Constitución lo que le permite al presidente es elaborar un proyecto de ley para presentarlo a la Asamblea, y los diputados de la Asamblea Nacional de la oposición habían manifestado su disposición a recibir ese proyecto, a examinarlo y a conversar sobre el contenido de ese texto. Entonces, en todo caso, pues me parece que es delicado. Uno lo que pudiera jurídicamente, digamos, entender, aunque no estuviera de acuerdo con el planteamiento, es que si se considera que hay alguna ilicitud en la participación de 3 diputados, bueno, entonces tal vez las decisiones en cuya adopción ellos concurran pudieran tener un vicio. Yo no estaría de acuerdo con esa conclusión porque creo que la medida cautelar que se adoptó en diciembre, en 30 de diciembre de 2015, es arbitraria, de dejar a un Estado sin representación por un periodo que ahora es ya de 10 meses. Un periodo muy largo. ¿A quién le corresponde entonces restituir esa legalidad en este caso? Bueno, yo pienso que efectivamente hay que construir un esquema de respeto entre los poderes públicos. Debe construirse ese esquema de respeto entre los poderes públicos en medio de diferencias políticas que sabemos que van a seguir siendo muy agudas, pero hay que construir pasillos institucionales, ¿no? De respeto institucional en medio del conflicto. Entre tanto, la Asamblea Nacional pues, no puede negarse a sí misma. Ahí está el cuid del asunto, es que la Asamblea no puede decir, mire, yo voy a hacer Asamblea sin ser un órgano de control sobre el Ejecutivo. Yo voy a hacer Asamblea sin poder jamás controlar las Fuerzas Armadas. Yo voy a hacer Asamblea sin poder jamás legislar con autonomía. No puede negarse a sí misma, pero al mismo tiempo debe estar como órgano constitucional abierta a la interlocución con los otros poderes del Estado y a también respetar el ámbito de actuación de los otros poderes. Jesús María, tenemos una sección que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Las escuchamos y nos responden en el próximo segmento. ¿Por qué si el Tribunal Supremo le dijo a la Asamblea que si juramentaban a los diputados que estaban en estudio su triunfo en las elecciones, ¿por qué lo juramentó? O sea, sin atender las directrices del Tribunal Supremo de Justicia. El día de hoy, 18 de octubre, el abogado constitucionalista Germán Escarrá afirma que la inmunidad parlamentaria es solamente dentro del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. ¿Es esto conforme a la Constitución?